ECA, tu podcast de educación. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega. Nos encontramos en tu espacio ECA, tu podcast de educación. Y hoy vamos a acercarnos al transporte y a la movilidad aquí en Canarias. Queremos conocer cómo gestiona el Gobierno de Canarias los asuntos relacionados con esta temática. Para ello, hoy nos acompaña nada más y nada menos que la Directora General de Transporte y Movilidad del Ejecutivo Canario, María Fernández Pérez. Bienvenida, María. Bien hallado. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí con ustedes y explicarle un poquito de lo que hago día a día. Pues si te parece vamos a empezar por eso, para que la ciudadanía nos entienda, porque muchas veces hablamos de el Gobierno de Canarias tiene competencias en transporte, en movilidad, pero exactamente ¿cuáles son las competencias de esta Dirección General? Pues es una buena pregunta, me alegra que me hagas esta pregunta, porque es cierto que hay un gran desconocimiento, y no solo en la ciudadanía, sino desde las propias instituciones del Estado español, se desconoce un poco, porque somos como una rara avis dentro de toda España. Y es que normalmente las comunidades autónomas gestionan el transporte, pero la peculiaridad canaria es que, primero, tenemos competencia exclusiva, que no la tiene otra comunidad autónoma, tenemos nuestra propia legislación. Y luego tenemos la peculiaridad de los cabildos, ¿no? Todo el mundo sabe que no es lo mismo moverse por el Hierro que moverse por Gran Canaria o por Tenerife y Lanzarote, ¿no? Entonces, esto requería en los años 90 de que se traspasaran las competencias en ejecución y gestión del transporte a los cabildos. Entonces dices, María, ¿qué te queda a ti en el Gobierno de Canarias? Eso te iba a preguntar. Bueno, pues a nosotros nos queda la parte más importante, que es la regulatoria. Somos, como te dije, la única comunidad autónoma que tiene una ley propia. La ley del Estado aquí no se aplica a la nuestra. Entonces tenemos pues una competencia de ordenación, homogeneización, de dar las directrices, de establecer el marco jurídico en el cual se desarrolla toda la movilidad y el transporte de Canarias, ¿no? Y aparte de eso, también somos los garantes. Tenemos que dar pues financiación y herramientas a los cabildos y a los ayuntamientos pues para poder desarrollar esa competencia que tienen ellos de gestionar transporte, de gestionar lo que se conoce como las guaguas, los ayuntamientos, las licencias de taxi. Nosotros damos pues ese apoyo regulatorio y financiero a las administraciones locales, que son después las competentes en dirimir pues cuáles son las frecuencias de las guaguas, cuántas guaguas se necesitan, cuántas taxis necesitan, si necesitan crecer la licencia, si no, a qué tarifas se ponen los taxis. Todo eso es ayuntamiento y cabildos quienes gestiona. Sí, los Yo pensaba que era la entidad superior lo que hacía, quien hacía todo eso. Claro. De algo ha servido este podcast para explicar que no. Nosotros tenemos pues una tarea mucho más regulatoria, de garantes, de supervisar, de renovar las legislaciones, de darles las herramientas, porque al final son los entes locales. El transporte interurbano son los cabildos. Es decir, ese transporte que va por todos los municipios es el cabildo. Y el transporte íntegramente urbano son los ayuntamientos. Por eso, las licencias de taxis son los ayuntamientos los que tienen que hacer los estudios para decir si tienen que crecer o no con respecto a su demanda. Y cuando hablamos de transporte interurbano, que son las guaguas Global aquí en Gran Canaria o Titsa en Tenerife, pues esas son las gestionadas por los cabildos. Lo gestiona el cabildo, los ayuntamientos. Ustedes un poco son eso, garantes o los vigilantes de que todo se cumpla, que la normativa que ustedes tienen en vigor la cumplan ayuntamientos y cabildo, para que al final quien se beneficie de todo esto sea la ciudadanía y de la mejor manera posible. Efectivamente, tenemos que funcionar como una orquesta bien afinada, ¿no? Y por eso es tan importante pues un contacto continuo. Y es por ello que yo, por ejemplo, desde el minuto 1 que me ha tocado pues liderar esta dirección general, le he prestado mucha atención y le he puesto mucho tiempo a la actualización normativa. Teníamos una norma del 2007 del transporte terrestre que nada se parecía a las necesidades y retos que tenían los cabildos, los ayuntamientos y las personas en general, o las empresas. Me he preocupado de nutrir los órganos donde se encuentran representados todos, pues representantes del sector profesional, de la sociedad civil organizada, los sindicatos, ayuntamientos, cabildos. Esos órganos se llaman la mesa del transporte, que tienen sus mesas específicas, mercancías, viajeros, etcétera. Pues le he prestado tanta atención que pues en la legislatura pasada creo que solo se convocó esta mesa 1 o 2 veces, y nosotros lo que vamos en la legislatura la hemos convocado más de una decena de veces, además de las submesas que se han convocado muchísimo más, ¿no? Sí que hay un cambio.
Absolutamente, porque como te dije, tenemos que funcionar como una orquesta bien afinada y para eso nos tenemos que ver, nos tenemos que reunir, tenemos que actualizar las normativas, pero las tenemos que actualizar de la mano de la gente que las tiene que aplicar, es decir, tienen que hacer actualizaciones útiles y por eso nosotros, pues como garantes de esa ordenación, de esa homogeneización y de esa actualización de normativa, tenemos sí o sí el imperativo de reunirnos con los sectores afectados y eso pues es lo que hemos intentado hacer desde el principio. Además, María, necesitamos adaptarnos. No es lo mismo, como bien decías, en 2007 nos movíamos de una forma determinada y como vamos avanzando, la sociedad avanza y ahora nos movemos de otra forma. Además, uno esto a que después de la pandemia han llegado esas ayudas al transporte, donde se benefician muchísimas personas que van, sacan ese carné, las guaguas que les sirven para tanto a nivel insular como a nivel municipal. Pero ¿eso cómo se consiguió? Pues se consiguió con mucho trabajo y ahí yo sí que puedo hablar de mi anterior etapa como diputada en el Congreso de los Diputados, que yo estaba con Ani Oramas y se daba la situación de que el voto de Ani y mío era absolutamente decisivo, éramos las diputadas canarias, ¿no? Era el voto canario, el voto decisivo. Y era absolutamente decisivo para aprobar las cuentas que son las actuales, porque estamos en prórroga presupuestaria. Cierto. Pues fue una lucha. Fue una lucha hacerle entender a un gobierno de España que a veces cree que la metrópolis de Madrid es toda España y nada que ver, hacerle entender que ellos que tenían gratis el cercanías, el tren y los trenes de larga distancia y las guaguas de larga distancia, que en Canarias no teníamos trenes. Y era muy injusto que en toda la península, en una situación de crisis, de inflación, en el que el aceite, el azúcar, el arroz, todos los productos más básicos subían de precio y había que aliviar los bolsillos de las familias canarias que por no tener trenes no tuviéramos una ayuda similar, ¿no? Y ahí conseguimos arrancar pues la gratuidad del transporte público regular de viajeros de toda Canarias. Y es una lucha mantenerlo, porque lo que vino a amortiguar los bolsillos de las familias canarias pues se ha convertido en todo un revulsivo de la movilidad sostenible. Ya tenemos estudios sobre el terreno que ha sacado vehículos de la carretera, ha sacado trayectos de la carretera, porque hay gente que a veces coge la guagua y otras veces para determinados trayectos coge su coche. Ha servido para que gente acepte trabajos en otro lugar de la isla que antes no se podía permitir. Ha ayudado a las familias numerosas a que los niños tengan una mayor conciliación de su vida y de su ocio. Ha ayudado a conocer, a que canarios conozcan su propia tierra y adolescentes conozcan su propia tierra. Es decir, ha sido todo un revulsivo de cara a la movilidad, a la sostenibilidad, a la cohesión social y esa es en la lucha en la que estamos enfrascados ahora de que esta medida se mantenga. Ojo, que el alcalde recién elegido de Nueva York ha dicho que va a poner las guaguas gratis o los buses, como lo llaman ellos, en Nueva York. Canarias va por delante de Nueva York. Que no nos quiten esta medida que es absolutamente necesaria para todos los canarios y canarias. Nos hemos venido a Triana para preguntarle a los canarios qué les parece que el bono residente canario sea gratis y cómo ha cambiado su forma de moverse por las islas. ¿Cuántas veces suele coger usted la guagua por semana? 14 veces. 20 o así, por el trabajo. Bastante, todos los días. ¿Cuánto dinero diría que se ahorra al mes gracias a que la guagua es gratis? Ojo, como más de 100 euros a lo mejor al mes. Más de 50 euros. He calculado anualmente, me he gastado un dineral que me ha permitido el lujo en mi cumpleaños de invitar a 17 personas. ¿En qué te gastas ese dinero que te ahorras? En comida. En la comida de la casa. En pagar alquiler. ¿Definirías en una palabra el hecho de que la guagua sea gratis? Conveniente. Maravilloso. Eso es una ayuda. Libertad para coger la guagua y más apoyo en dinero. Más apoyo y menos gasto. ¿Y qué opinión tiene al respecto? Enhorabuena. Pero si ayuda a las personas con movilidad reducida y personas que económicamente no tienen los medios para estar comprando bonos continuamente, bienvenido sea la ayuda. Y si tuvieras que hacer un eslogan para la guagua, ¿qué eslogan harías? Más movilidad. Pueblo y gobierno. ¿Y dónde lleva el bono de la guagua? ¿A qué? Justo voy a coger la guagua ahora. ¿Quién podría quitarla? Bueno, pues esto es una medida que viene financiada por el Gobierno de España. Como bien te digo, venía un paquete de medidas que, pues de alguna manera, financiaba los trenes de media y larga distancia y las guaguas de larga distancia en el resto del territorio peninsular. Y dentro de ese decreto fue donde colamos nosotros, oye, Canarias no tiene trenes, no tenemos trenes de concesiones estatales, tenemos guaguas nuestras, tienen también que beneficiarse de esta medida. Entonces, esta financiación viene dentro de ese paquete de una financiación a toda España, pero con la singularidad de que Canarias y Baleares
pues no tiene esa gestión del tráfico estatal o de la gestión de la movilidad estatal, que son las concesionarias de media y larga distancia, y que por tanto necesitamos una partida propia. Es el gobierno de España el que pues pone esa partida dentro de otros medios que ellos tienen propios y el que tiene que garantizar que esa partida siga estando en los presupuestos generales del Estado, aquellos que negociamos Ani y yo, pues que a pesar de no estar Ani y yo allí, que está Cristina Valido fuertemente negociando por Canarias, pues que esta partida se conserve. Eso unido a las bonificaciones para movernos al territorio peninsular. Y yo he tenido alguna que otra discusión con amigos de la península. No, pero es que ustedes viajan con un precio reducido. Digo, sí, pero con nuestros impuestos ustedes también bonifican el tren e incluso... El AVE. Exacto, o sea, los trenes nosotros los pagamos con nuestros impuestos. Sí, que menos que por la distancia, por la lejanía, Canarias tenga ese beneficio, ¿no? Y con una singularidad que nos da muchísima más razón, y es que el AVE se subvenciona a quien sea extranjero, turista, de donde venga. Sin embargo, el descuento de residentes es un descuento que va dirigido a quien reside lejos, a los residentes que viven en un archipiélago fragmentado, ultraperiférico, que estamos más cerca de África que de Europa, que yo lo explico y lo vuelvo a explicar una y otra vez. En Canarias hay gente que coge aviones para darse un tratamiento oncológico. En Canarias hay gente que coge aviones para estudiar, para trabajar, para recibir tratamientos médicos. Nosotros, lo que ellos ven como un lujo, para nosotros es una absoluta necesidad. Nosotros no tenemos un medio para conectarnos con el resto del continente europeo que no sea el avión. Hombre, sí, tenemos un barco que tarda 3 días para conectarnos con Huelva, pero es absolutamente irreal, sobre todo cuando hablamos de cuestiones o pilares fundamentales del estado de bienestar, como es la educación, la formación, el empleo, la sanidad. Necesitamos, para nosotros es una cuestión de necesidad. Y fíjense que va a los que residen en este territorio, sin importar si son pues gallegos, catalanes, madrileños, porque al final es esa singularidad de residir lejos, que además se encuentra cuando miramos a los funcionariados del Estado. Todos ellos tienen un plus cuando vienen a Canarias, jueces, fiscales, policías nacionales, guardias civiles, porque hay un plus de lejanía. Pues ese mismo plus se tiene que reconocer a la hora de conectarnos con el mundo y de conectar el mundo con nosotros. Y ese es el 75% de descuento de residentes canarios que encontramos tanto para volar como para movernos en barco. Y una peculiaridad que muy poca gente sabe: el descuento de residente de marítimo interinsular es solo un 50%, el Estado solo da el 50%, y el otro 25% lo garantiza la comunidad canaria, para garantizar que no haya diferencia entre modos de transporte y también ir un poco en consonancia con las medidas que pone Europa de propiciar pues que el transporte marítimo, si puede ser, sea el transporte elegido por los canarios para movernos, si es que el tiempo de espera nos lo permite, ¿no? Y no crear diferencias entre modos de transporte interinsulares. Volvemos a enlazar todo lo que es el transporte público con el uso del coche, que es algo que también ustedes promueven, evitar el uso excesivo del coche o que utilizar el coche entre varias personas. Pero claro, ahí viene la pregunta porque la ciudadanía se pregunta, sí, yo dejaría mi coche en casa si los horarios de las guaguas fueran pues más seguidos, tuviesen más frecuencia. Entonces, yo sé que no es competencia directa de ustedes, pero eso, ¿cómo se puede negociar con ayuntamientos y cabildos? Pues ese es el gran reto, ¿no? Todos somos usuarios de la movilidad. La movilidad no es un fin en sí mismo, es un medio por el cual nosotros nos desarrollamos en sociedad, ¿no? Nos desarrollamos laboralmente, formativamente, socialmente. Hablaba antes de que es una herramienta incluso de cohesión social. Y eso lo tenemos que empezar a reconocer como tal. La movilidad como un derecho del ciudadano. Y una vez reconocemos esa movilidad como un derecho y como otro pilar fundamental del estado de bienestar, tenemos que darles todas las herramientas a la ciudadanía para que tenga alternativas al transporte. Canarias es uno de los territorios con mayor pobreza del transporte porque tiene muy poca intermodalidad. No tenemos trenes, no tenemos tranvías, aunque sí en Tenerife sí que hay un tranvía. Pero es decir, tenemos que garantizar diversos modos para que la persona que se le escapa la guagua tenga la seguridad de que tiene una alternativa para llegar a su trabajo. O a la persona que está en el trabajo y ha ido por medio de que el trabajo le ha puesto un medio para moverse, como puede ser una guagua que muchas veces ponen las empresas, o que deberán de poner las empresas a partir de la normativa que hemos aprobado en agosto. Esas empresas de más de 200 trabajadores tienen que dar soluciones de movilidad
a sus trabajadores. Pues esa persona que llega con la guagua del trabajo, que si le llaman de que el niño se ha puesto malo, tener una alternativa para moverse a buscar al niño y ir al colegio. Y eso es en lo que estamos trabajando, en generar alternativas. Y a veces nos toca sembrar árboles que no nos va a dar sombra a nosotros. Y por eso tenemos que trabajar en proyectos a corto, medio y largo plazo. Esa sombra se le puede dar a nuestros hijos o nietos. Efectivamente. Y por eso es absolutamente necesario una normativa que reconozca la nueva forma de movernos. Como tú bien decías, no nos movemos igual que hace 30 años. Hemos actualizado las normativas del transporte que reconocen nuevas formas de transporte que en el 2007 no existían. Transporte a la demanda, compartir vehículos, que se establezcan carriles busvados donde la prioridad de las guaguas y de los vehículos altamente ocupados pues pasen rápidamente en esas colas que encontramos todos los días en las principales arterias de las islas. Tenemos que estudiar todas estas alternativas, pues que las empresas también formen a sus trabajadores o le den herramientas a sus trabajadores para moverse de manera sostenible dentro de los propios sectores educativos o las universidades, pues que se pongan alternativas al transporte. Todo esto es lo que estamos trabajando y lo que estamos intentando hacer al medio plazo es generar proyectos pilotos con formas de movilidad nuevas, que son los primeros pasos para que en un futuro, pues esa persona que sale de su casa tenga la seguridad de que si no es un tren es una guagua, si no es un taxi, si no es un coche compartido o si no es la guagua que le pone el trabajo, ¿no? Y da a garantizar que cada vez más tengamos menos dependencia del vehículo privado, que va a seguir existiendo, Exacto. sí o sí, pero que cada vez genere menos dependencia y que le quitemos trayectos que ahora mismo suponen una gran parte de la movilidad, que es el transporte privado con un nivel de ocupación de una persona a un vehículo. Yo voy a utilizar el símil de la canción del Gran Combo de Puerto Rico: no hay cama para tanta gente como que no hay carretera para tanto coche. Mira, yo cuando intento explicar la movilidad eficiente y sostenible, la explico con una metáfora para que todo el mundo me entienda. Y es que todos entendemos la movilidad eficiente y sostenible cuando tenemos que cargar la compra a casa. Por ahorrarnos un viaje, nos cogemos las bolsas del supermercado que se nos ponen las manos negras a punto de perderlas. Porque queremos ahorrar un viaje y queremos cargar la compra de un solo viaje. Pues la eficiencia en la movilidad es también mover al máximo número de personas en el menor espacio posible. En guaguas, en vehículos turismo. Los vehículos turismo son una gran movilidad si van llenos o si van con más de una persona. Claro. Entonces, esta analogía tiene que hacernos entender el uso de nuestras carreteras, hacer un uso eficiente. Intentar que una sola persona con un solo vehículo ocupando ese espacio haga varios trayectos en una vía absolutamente colapsada. Y si podemos evitarlo, pues poniendo a su hijo en una guagua de transporte escolar, dejando que ella comparta coche o que coja el transporte que le proporciona su trabajo, o a la vuelta cogiendo un taxi compartido con unos compañeros que salieron antes del trabajo, y que su niño vaya a casa, ya estamos ahorrando de un solo vehículo 4 trayectos. Cierto. Esa es un poco el espíritu que tenemos que hacer, un uso eficiente de nuestras carreteras absolutamente colapsadas, que tenemos casi 869 vehículos por cada 1.000 habitantes. Vaya. Es una densidad de vehículos muy elevada para un territorio tan pequeño, tan delicado, y que no podemos seguir creciendo en carreteras, porque si la experiencia nos ha dicho algo, es que se siguen llenando. Exacto. Hablabas de proyectos pilotos, María. Uno de ellos es el transporte a demanda, que tengo entendido que se ha puesto en marcha en San Mateo. Efectivamente. ¿En qué consiste? Pues esto es lo que te hablaba antes, ¿no? De intentar trabajar medidas a largo, como puede ser la infraestructura del tren, y que en un futuro, 10, 15 años, tengamos un tren, al menos en alguna de las fases que está programado, y que nos sirva también para vertebrar pues ese transporte interurbano. Pero ahora vamos al transporte urbano, como es el transporte de San Mateo, como es el municipio de San Mateo. Un municipio en el que más del 40% de la población, más del 50% de la población reside en barrios diseminados, con una orografía muy complicada, que ni queriendo podemos llevar una guagua. ¿Qué hay de esa gente? Esa gente se tiene que conectar. Pues hemos puesto en marcha una especie de proyecto piloto para recabar datos y ir adaptándolo, y para que este medio sea eficiente, sea sostenible, sea asumible económicamente por el ayuntamiento, y
que dé una solución de movilidad, otra vez la movilidad como un derecho de los ciudadanos, y que no por vivir en un territorio pues orográficamente complicado o diseminado, pues no tengas las mismas oportunidades de estudiar, de trabajar o de ir al médico que otra persona. Y hemos puesto una plataforma donde las personas pueden no solo llamar, sino que reservar digitalmente un vehículo que les recoge en una parada y les deja en el intercambiador. Esto les permite coger la guagua a la ciudad o bien ir al médico o bien ir al Negrín. Es una diferencia al taxi, que el taxi es origen-destino, me lleva de mi casa, de la puerta de mi casa al médico. Esto te lleva de la parada a otra parada o un intercambiador para luego tú ahí, pues o bien coger una guagua o bien ir al casco o bien compartir un vehículo con compañeros hacia otro punto de la isla, ¿no? Y eso ya está en marcha y he de decir que en solo 2 días hemos tenido casi 300 inscritos, o sea que bueno. Una barbaridad. Una barbaridad. Estamos llegando casi a la parte final de este podcast y no quiero dejar de lado la ley de movilidad que recientemente se ha aprobado en el Congreso. También una apuesta clave. ¿En qué consiste así brevemente? Bueno, pues esta ley de movilidad que se llevó al Senado y ahora vuelve este miércoles al Congreso, todavía no está aprobada, toquemos madera, por favor, para que se apruebe. En esta ley hemos conseguido, bueno, pues igual no es la ley ideal, ¿vale? Pero sí que hemos conseguido, gracias a la presencia de Cristina Valido, que es la diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, hemos conseguido que en el texto se reconozca la singularidad canaria. Se reconozca la singularidad del archipiélago a la hora de tener voz y voto en determinados órganos que se crean por esta ley, a la hora de recibir financiación, porque no somos igual que el resto del territorio peninsular. Y se ha reconocido por primera vez en la historia las infraestructuras ferroviarias de Canarias, dándole un nivel de interés público y general y especial digno para que, por ejemplo, Europa nos pueda dar fondos que a día de hoy, al no estar reconocidas las infraestructuras, claro, no nos podían puede financiar. Y además reconocen la financiación del Estado. Esto es un paso absolutamente histórico, porque esto compromete no solo a este Ejecutivo, sino a los venideros. Y eso permitirá que en Canarias pues puedan existir trenes que son tan necesarios para una densidad de población que hablábamos, con una densidad de vehículos y de dependencia del vehículo privado, es absolutamente necesaria, que sin la financiación plurianual del Estado, pues no podrían ser una realidad. Y esta ley, pues lo va a reconocer por fin y tenemos que estar muy orgullosos de este éxito conseguido por Canarias. Nos vamos a la última parte y a lo más personal, y es en poco tiempo tenemos que preguntarle a María Fernández. Me he enrollado mucho, yo ya te dije que yo me he enrollado. No te has enrollado. Primero, si nos vamos a conocer a María, ¿cómo fue su infancia? Pues muy feliz. Yo soy hija de inmigrantes gallegos que vinieron aquí pues sin tener una red, ¿no? Pero puedo decir que mi infancia está absolutamente condicionada por la isla, por el agua, estamos rodeados de agua, y desde Playa Chica en las canteras, que me echaba a correr al mar, hasta que mi madre por miedo me mete en clases de natación y me pego media infancia y adolescencia compitiendo por piscinas de toda España y parte de Europa, representando a Canarias en la selección canaria, pues imagínate, ¿no? Absolutamente condicionada por esta situación isleña, y yo siempre digo que soy hija del Atlántico, ¿no? De padres gallegos y de cuerpo canario, alma gallega y cuerpo canaria, pero al final tengo una infancia pues muy feliz, gracias a que mi padre hace un esfuerzo, a pesar de ser hija única, en desprenderse de mis padres, mis 2 padres, desprenderse de esa, ¿cómo diría yo?, de esa hija única que suele estar protegida, pues me dan mucha libertad. Estudio en el norte a pesar de ser de la capital, eso me hace tener una visión de Gran Canaria muy distinta y de tener amigos pues que condicionan absolutamente mi desarrollo después, posteriormente. Y bueno, ¿qué les voy a decir? Que amo esta tierra por convicción y porque lo he vivido y lo siento y mis padres así me lo inculcaron, ¿no? ¿En qué momento decide dedicarse a la política? No sé si tuvo algún referente. Mira, lo de la política fue... mi madre dice que era normal. Ella me llamaba el espíritu de la contradicción y de la reivindicación de las injusticias, porque siempre me andaba metiendo en líos en el colegio y en el instituto por defender siempre a alguien, ¿no? Y eso me llevó a ser abogada. Y a estudiar Derecho y a defender pues las injusticias por el mundo, a trabajar en el turno de oficio durante más de una década. Y ya 10 años de haberme desarrollado como abogada, pues se cursó por mi camino en aquel momento
Pablo Rodríguez, hoy secretario insular de Coalición Canaria, en aquel momento vicepresidente del gobierno, y me dice, ¿qué te parece si le damos una salida a esta vocación de servicio público que tú tienes y te vienes conmigo a seguir ayudando y a luchar por las injusticias de Canarias o del Estado con Canarias y te pones del lado de la política? Y ahí pues nació una vocación que no existía hasta antaño. Y ahí ya pues he crecido pues fijándome en grandes políticas como Merkel, como esta congresista americana que dio un vuelco al Congreso americano abriendo las puertas de una institución que era muy antigua y haciéndola cercana a la ciudadanía, Osorio, y bueno, en fin, y muchas más en las que me he fijado, ¿no? A lo largo de mi carrera. ¿Qué valor das a la familia, a las amistades y a la formación? Que hoy estás visitando ECA y esa pregunta no podía dejarla yo. Familia, amistades y formación. Creo que hablamos pilares de la vida, de cualquier ser humano. La formación y la educación durante un tiempo nos explican que nos va a acompañar solo en un momento de nuestras vidas y que una vez terminamos de ser niños dejamos de formarnos y somos adultos. Eso es una gran mentira. Nos formamos durante toda la vida. Yo terminé la carrera y seguí estudiando y hoy sigo estudiando y seguiré estudiando. Formarse es la vida entera, ¿no? O sea, forma parte de toda nuestra vida y la formación y la educación es la herramienta real de libertad de las mentes de una sociedad, ¿no? Y la familia y los amigos, pues los amigos son la familia que uno elige y la familia es un pilar de desarrollo también junto con la formación, ¿no? Entonces yo le doy un valor absolutamente vital. Sin mis amigos, sin la familia y sin la formación, no sería quien soy. Y no podría seguir creciendo hacia donde quiero ser. Así que ese es el valor que le doy. El valor. Recuerden que pueden seguirnos en YouTube, Spotify y la plataforma iVoox. Hoy hemos hablado en este ECA, tu podcast de educación, con la directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández Pérez. Ha sido un verdadero placer conversar contigo. Para mí también, de corazón. Muchas gracias. Venga, buen día y mucha suerte. Muchas gracias, la necesitaré.